que trata sobre J. Edgar Hoover. No sé si la han visto o habrán escuchado de ella. Y John Edgar Hoover es alguien que va a tener mucha importancia, por así decirlo, en esos años antes del hip hop, por el director del FBI, ¿no? Y bueno, empezaría más o menos escrito acá porque algunas cosas me olvidé, para ordenarlo mejor y más o menos. ¿No? Eso ya es, entramos a los años 50 y comenzó un ascenso económico que se llamó el estado de bienestar en esos años. En Estados Unidos era productor de... No, por ahí costado. Allá. El estado económicamente se volvió un país productor de mercancías y todo ello, lo cual hizo que mejore su clase media poco a poco. Pero estas mejoras económicas en lo social, chucha, ¿qué? Está quedando ni yo no entiendo lo que es grito. Bueno, en fin, pero también se empezó a vivir en esos años también se empezó a vivir las primeras protestas sobre la segregación racial y todas esas cuestiones. Y el acoso después de la Guerra Fría, a lo llamadas persecuciones a la gente que era ¿cómo se llama? A los llamados comunistas o se sospechaba de ser comunistas, entre ellos deportistas, cineastas, artistas de televisión, a los cuales se les acosaba y se les reprimía. Muchos fueron presos, otros se fueron a Estados Unidos y esto hizo que la situación social se vuelva jodida para muchos activistas, ¿no? Y es en estos años que la persecución fue estando cada día más en lo social, se vio en todos lados, ¿no? Y hablamos de los años 50 y es así que se llega a los años 60 con el aumento de la clase media en Estados Unidos, que ya no solamente era fabricantes sino también consumidores de productos, pero ante toda esta prosperidad económica seguía siendo desigual para los sectores sociales. No se reflejaba en los barrios, en los guetos por igual, pues aumentó el desempleo un aproximado de 5 millones de parados y en la comunidad negra fue de 9 millones más el desempleo. A comparación de los blancos fue 9 veces más. En lo social el racismo seguía siendo una realidad. Blancos y negros no podían estar juntos en los buses, en las tiendas, iglesias, ni en las escuelas. La gente negra tenía que llevar a sus hijos a escuelas para negros, no para blancos. En ciertos restaurantes habían letreros que decían, letreros así especistas y racistas que decían prohibido perros y negros. Es una cuestión bien fuerte el tema de la diferenciación de clase y de raza. Toda esta cuestión que venía de los 50 con la segregación racial, en los 60 simplemente se amplificó más. Es en esta década de los 60 en que aumentaron los conflictos sociales, la lucha por los derechos, por ser iguales ante la sociedad y empezaron a surgir muchos personajes, como por ejemplo el pastor negro Martin Luther King, quien estaba en contra de la segregación racial y a favor de subir a los buses y sentarse, como cualquier persona, estar ahí y reclamar sus derechos por igual, ¿no? Venía con la cuestión siempre con la no violencia de antemano, siempre con esa cuestión. Y es así que organizó muchas marchas y movilizaciones por todos lados, algo que fueron pacíficas, pero lamentablemente la represión siempre fue violenta, demasiado violenta, que se veía en la televisión, lo pasaban en vivo, en los noticieros, y estas represiones violentas hacían que la gente que veía todo esto empezara a solidarizarse con estas luchas de la cuestión racial a nivel local, internacional. Todos los sectores sociales empezaron a mirar el porqué de toda esta ¿cómo se llama? De toda esta ola de violencia en las calles, por la gente que sale a protestar pacíficamente. Si alguno de ustedes puede buscar en internet y buscar información o fotos sobre la cuestión de la segregación racial en Estados Unidos, van a ver videos y fotos bien fuertes con imágenes de gente policías apaleando a negros, así, o a gente gente blanca que salía con negros, dándole duro. Toda esta cuestión era así constante cada día. Y como le decía, Martin Luther King venía con esta concepción de la no violencia y él, irónicamente, fue asesinado violentamente en 1968.
Pero él no fue el único personaje que apareció en esta época. También estuvo el personaje de Malcolm X, uno también bastante conocido, buscando la nación islam y con la consigna del nacionalismo negro. Esta cuestión y el desarrollo de la comunidad. Esta cuestión que tuvo él hizo que tuviera bastante acogida en la comunidad negra, en todos los sectores sociales, que cayó muy bien y siempre buscando mejoras y soluciones para el conflicto de las drogas, los chicos que salen. Él anteriormente, Malcolm X, había sido también alguien de la calle que había estado en drogas, prostitutas, en la cárcel, y dentro de la cárcel se convirtió al Islam. Y es así que salió con esta cuestión del nacionalismo negro. Y por eso tuvo bastante acogida, porque era alguien de la calle y sabía cómo eran las cosas, ¿no? Con la gente ahí en el barrio, moviendo. Y él fue asesinado también en 1964. Se lo bajaron en una. Pero esta situación de violencia hizo que los conflictos sociales continuaran y se acrecentaran mucho más todavía. Se vivían situaciones similares en todo el mundo, como la llamada Revolución Cubana en Cuba, ¿no? También habían las guerrillas en toda Sudamérica, comenzó las dictaduras militares. En Perú también empezaron las guerrillas, años después las dictaduras militares que llegaron hasta los 70s. Estados Unidos empezó la guerra de Vietnam, hubo el Mayo francés, todo el mundo saliendo a las calles ante todo este escenario de violencia y disconformidad de la gente. Y el movimiento social fue creciendo. En Estados Unidos el movimiento social se acrecentó, estuvo el movimiento rockero, estuvo los hippies, su pacifismo contra la sociedad de consumo, la guerra de Vietnam y el conformismo de la clase media estadounidense. Hubieron muchas pandillas como los Lord York, pandillas que se convirtieron en organizaciones comunitarias en beneficio de la comunidad, cuestiones así. Y hubieron un sinfín de organizaciones, guerrillas armadas, como la guerrilla simbiótica y todos ellos. Fue una década de los 60 en Estados Unidos, fue una década de múltiples movimientos sociales que se organizaban, había movimientos armados también. Y entre todos esos movimientos armados, una de las más conocidas por ser más consecuentes con sus ideas y ser más radicales fue el Partido de las Panteras Negras, que tiene que ver mucho en esta historia. Un partido, un movimiento armado que nació en los guetos en los barrios de California, en Los Ángeles. Ellos buscaban el mejoramiento de la comunidad, implantando programas de desayunos, de salud para niños y ancianos, rechazando duramente el consumo de las drogas. Ellos tuvieron casi todo el apoyo total de la comunidad negra, excepto de los que vendían drogas, ¿no? Obvio. Todos estos programas que ellos tenían de salud y alimentación hizo que tengan gran acogida en el barrio. Esta acogida hizo que esos programas se repitieran en cada barrio que estaba alrededor. Llegaron a tener un aproximado de 5.000 activistas así, apoyando en toda esta cuestión, de organizar el barrio, chambeando ahí, darle. Todo esto hizo que fuera creciendo, ¿no? Mucha gente ahí apoyando todo esto, desahuevándose, pensando el porqué de la situación que vivimos. La cuestión no era solamente ya racial, sino veían que la cuestión también era de ser de cierta clase social. Y este apego esto positivo que tuvieron las Panteras Negras hizo que otras organizaciones sociales no negras también se unieran a ellos y buscaran una lucha más igual, que era la lucha por los derechos civiles que se vivió en los 60s allá en Estados Unidos. Pero había otra realidad. Estados Unidos no podía quedarse con los brazos cruzados, ya que Estados Unidos vivió una guerra total, con invasiones en varios países, por intereses económicos. La guerra de Vietnam, como decía hace un rato, que fue una guerra absurda en realidad, que la perdieron también. De esa guerra, ellos cambiaron esa guerra total por una guerra local, al ver que las Panteras como movimiento funcionaba. Empezaron a idear un programas para acabar con toda esta cuestión de las organizaciones que hacían las Panteras Negras. Y de este programa se encargó el FBI, ¿no? Y siendo director en ese entonces, continuando John Edgar Hoover, que fue el primer director del FBI de los años 20 hasta el 7-2, hasta que se murió, ¿no? Casi 50 años, como 48 años de director ahí. Pero esta cuestión no fue gratis, estuvo ahí porque
porque él tenía mucho información de altos políticos y toda esa cuestión. Era como el Montesinos gringo, pero este era, digamos, este era el maestro del de acá, porque se sabía la vida privada de todos los dirigentes políticos. Pasaron 8 presidentes por él y nadie lo pudo votar. Puta, se sabía la historia de todos, los tenía todos ahí, ¿no? Puta, y es este tipo que forma el programa del COINTEMPROL, que se encargó de insertarse en los movimientos sociales para acabarlos. Y este programa del COINTEMPROL usaba métodos de intimidación, la represión policial. Siempre se sospechó también que Hoover tenía que ver con la muerte de Malcolm X, Martin Luther King, John F. Kennedy, hasta de Marilyn Monroe. Se dice que por ahí tuvo que ver, provocar su muerte. Hace poco encontré eso. Y como tal empezó la infiltración en las Panteras Negras. Y esta infiltración empezó con la represión, la quema de sus locales que tenían en cada barrio, porque se habían expandido bastante. Empezó también a provocar la división en los grupos que habían en diferentes lados, de Panteras Negras, asesinatos. Hay esta visión de que en las mañanas las Panteras Negras daban de comer a los niños en sus programas y en las tardes se agarraban a balazo con los policías. Puta, y esa es una cuestión que lo vivían diariamente, era bien real. Mientras el día estaba chambeando con la gente, noche se estaban agarrando. Puta, y esos enfrentamientos con la policía fueron cada día más fuerte, y hizo que mucha gente muriera. Hizo que mucha gente muriera y baje un poco la fuerza de las Panteras Negras, pero no acababa ahí, porque las Panteras Negras también repelían, se armaban y seguían con esta lucha, que chambeaban en sus programas, pero enfrentándose con los tombos. Y como decía, eso no logró disminuir la fuerza todavía de las Panteras Negras, porque seguían organizados, pero mucha gente quedó asesinada y presa, quedó en prisión. Pero para acabar por completo con las Panteras Negras, lo que hizo el FBI, su toque final fue relacionarse con los traficantes de droga, reunirse con ellos y quedar en algo claro, insertar una nueva droga en los barrios. Y esta nueva droga, no muy conocida hasta ahora, que se llama el crack, que le metieron a los barrios. Le metieron a los barrios e hizo que la gente se pegara más. Y como la policía no controlaba y entraba fácilmente a los barrios, ahí la gente chapaba, empezó a consumir una droga barata, nueva. Hizo que la gente se pegara en esto. La gente empezó a tirar dedos por drogas, bailes, tal. Se mataban por drogas también, mucha gente fue en prisión y dentro de prisión también se bajaron a varios, así. Fue una cuestión de que las drogas acabó bastante al movimiento de las Panteras Negras, lo debilitó. No lo acabó como movimiento, como grupo, pero lo debilitó bastante, ya no tenían esa fuerza. Mucha gente estuvo en prisión y al salir de prisión encontraba una realidad diferente, ya no era la misma. El barrio desunido, la gente pegada a las drogas. Ya no había ya las Panteras Negras habían perdido esa fuerza, y esa fuerza fue causante de la represión que vivían, la cuestión de las drogas. El barrio estaba dividido, la gente ya vivía una pasividad. Era una cuestión que la violencia entre los barrios, llegó a los 70s y la violencia en los barrios era muy fuerte. Había una desunión, la gente ya no conocía, no tenía interés por conocer su identidad, su pasado. En este caso de ser negro, y como tal tratar de sobresalir en una sociedad que los margina cada día y los segrega más. Llegó a los 70s y la cuestión no había cambiado mucho. Mientras otros movimientos seguían siendo reprimidos, los Panteras Negras habían sido apagados. Y en los guetos y en los barrios la gente ya estaba pegada en su propio mundo. Y es ese escenario que encontró el hip hop, un escenario de desunión, falta de unidad en el barrio, falta de conocimiento, de buscar un cambio, de entender que esta realidad no es como debería ser y tenemos que hacer algo. Este es el escenario que encontró el hip hop y como tal cambió en eso. Quiero acabar esto con una frase que hace una organización allá en Brasil, de hip hop así, hip hop educación que se llama, que dice algo claro, que dicen los niños, la calle no es buena ni mala, solo hay que saber cruzarla.
Y para eso hay que saber nosotros cómo cruzar la calle, ¿no? Y de eso depende la organización que deberíamos hacer por la falta de unidad que hay en el barrio. Nada más.